Bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy. Hoy día vamos a ver paralelogramos y área de triángulos. Acompáñenme. Lo primero que vamos a ver el día de hoy es la clasificación de los paralelogramos. Es decir, ¿qué es un paralelogramo? Bueno, son cuadriláteros que tienen dos pares de lados paralelos. En cursos pasados ya hemos visto que los cuadriláteros son figuras geométricas que tienen cuatro lados. De ahí su nombre de QA. Y pares de lados paralelos también vimos en la lección anterior lo que son las rectas paralelas. Son aquellas que la distancia entre ellas es siempre la misma, es decir, nunca se tocan. Los paralelogramos los podemos dividir en cuadrados, rectángulos, rombos y romboides. Por ejemplo, tenemos acá las cuatro figuras que les acabo de nombrar. Si se fijan, todas ellas tienen cuatro lados y además tienen dos pares de lados paralelos. En el caso del cuadrado, tiene dos y dos lados iguales. Y en el caso del rectángulo y el romboide, tenemos, ¿no es cierto?, dos pares de lados paralelos, pero con diferente medida. ¿Cuáles son las características de los paralelogramos? En primer lugar, todas las figuras geométricas tienen ángulos, que es la abertura que se forma, ¿no es cierto?, cuando se juntan dos rectas. Fíjense que en este caso los ángulos son A, B, C y D. Y la suma de los cuatro ángulos interiores de este paralelogramo, siempre, niños, va a ser 360. Es decir, que A, B, C y D sumados nos debe dar 360 grados sexagesimales. Otra característica es que sus lados opuestos deben tener la misma longitud. Cuando hablamos de longitud, estamos hablando de medida, ¿ya? Es decir, que debe tener al menos los lados opuestos de la misma medida, como pueden ver en las imágenes, ¿ya? Tienen todos al menos un par de lados que tengan la misma medida. Sus ángulos opuestos deben ser iguales, ángulos opuestos, es decir, como muestra la imagen, las dos puntitas miden 70 y las otras dos miden 110 grados. En el caso de la figura de al lado, también tenemos que se repite que sus ángulos opuestos miden 90 grados, es decir, son iguales. Además, en geometría tenemos un instrumento que se llama diagonal. Tal como su nombre lo dice, es una línea o una recta que va de esquina a esquina. En el caso de los paralelogramos, cada diagonal debe dividir a un paralelogramo en dos triángulos congruentes. Recuerden que en lecciones pasadas vimos congruencia, que era dos figuras iguales en tamaño y en forma. Por lo tanto, si yo trazo una diagonal en el paralelogramo, voy a formar dos triángulos. Y aquí viene lo importante. ¿Por qué estamos viendo esto? Se los voy a enseñar con un ejemplo. Fíjense acá. Supongamos que usted tiene un papel como en la imagen 1, que es un cuadrilátero, es decir, que tenga cuatro lados. En la imagen número 2, usted va a recortar su papel por una de las diagonales, es decir, de esquina a otra esquina, ya de forma diagonal, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, eso es diagonal. Y en la tercera imagen, usted va a poder ver que se le formaron dos triángulos. Los invito a que hagan esta actividad luego de ver esta presentación. ¿Por qué es importante entender esta situación? Porque de un cuadrilátero, ¿ya?, o un paralelogramo, se formaron dos triángulos. Recuerde ese numerito, 2. ¿Por qué es tan importante lo que está haciendo la Miss? ¡Oh, esto es mágico!, dice nuestro amigo. Vamos a ver. Atención. Este es un dato. El trapecio es un cuadrilátero, pero tiene solo un par de lados paralelos. Esa es la diferencia con el paralelogramo. El paralelogramo tiene todos sus lados paralelos entre sí, es decir, el de arriba es paralelo con el de abajo y el de la izquierda es paralelo con el de la derecha. Pero en el trapecio no es así. En el trapecio solo basta que uno
de sus lados, arriba o abajo, o izquierda o derecha, sea paralelos. Solo basta con que sea uno para que podamos decir que es un trapecio. Ahora que ya hemos visto toda esta información, vamos a revisar cómo se calcula el área de un triángulo. Recuerda, el área del triángulo se obtiene con esta fórmula que se debe aplicar siempre para resolver este tipo de ejercicios. Fíjense ahí, tenemos un triángulo de color azul. En la parte de abajo aparece una B y en la parte del costado izquierdo aparece una H, ¿ya? La fórmula para sacar el área de un triángulo es multiplicar esa B por esa H y dividirlo en 2. Supongo que no habrán entendido nada de lo que acabo de decir, pero no se preocupe porque lo voy a explicar. La A significa área, ¿no es cierto? Y eso es lo que queremos calcular. La B, niños y niñas, es la base, ¿ya? Es como decir dónde está sentado el triángulo, la base. La H, miren aquí, es altura. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué no entonces se pone una A de altura? Bueno, porque podríamos confundirnos con la A de área. Por lo tanto, se determinó a nivel universal que se ponía en la fórmula una H. H es height en inglés, que significa altura. Por lo tanto, para sacar el área de un triángulo, solo basta con multiplicar la base por la altura y dividir este valor en 2. Y aquí viene lo que les pedí que recordaran. Todo esto está dividido en 2. ¿Por qué? Porque recuerden que un triángulo es la mitad de un paralelogramo. Si yo les digo, partan por la mitad una barra de chocolate, ¿cuántas barras ahora tienen? La respuesta va a ser 2. Es decir, la mitad es 2. Y por lo tanto, en este caso, la fórmula se divide en 2. Está escrita como una fracción, pero ustedes saben que una fracción es una división. Por lo tanto, para que usted pueda sacar el área del triángulo, le vuelvo a recordar, multiplique base por altura y divídalo en 2. Vamos a ver. Tenemos acá nuevamente nuestra fórmula. Tenemos un ejercicio de un triángulo cuya base son 120 centímetros y su altura son 60 centímetros. Para poder hallar el área de este triángulo, lo que vamos a hacer es multiplicar la base por la altura y lo vamos a dividir en 2. Al multiplicar la base por la altura, es decir, 120 por 60, nos va a dar 7.200. Y ahora nos falta dividirlo en 2. 7.200 dividido en 2 es 3.600 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área de este triángulo serían 3.600 centímetros cuadrados. Ahora vas a trabajar en estos pequeños ejercicios y luego te dejaremos la instrucción de lo que deberás hacer. ¡Éxito!